infantil, preescolar, espero que estén bien. Hoy empezamos más una clase y en esta clase vamos a hacer algo distinto. Entonces recordamos que antes de cualquier clase debemos hacer algunos trote, caminata, andar en bici, calentamiento y luego se pasa a los ejercicios. Bien, hoy vamos a hacer payasitos, algo muy común pero tenemos que hacerlo bien. Entonces el profe va a mostrar una forma para que ustedes puedan aprender bien. Recuerden que hay que mover las piernas y los brazos, mucha coordinación. Entonces el profe va a mostrar. Bien, a la hora de realizar este ejercicio necesitamos ponernos firmes, manos acá a los costados bien firmes también. Entonces realizamos 10 payasitos, ¿no? Entonces 10, hacemos 1, despacio, 2, para que salga bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces esa es la forma correcta que nosotros pedimos que ustedes realicen también. Así es, el movimiento de las piernas es muy importante. Bien, el ejercicio que vamos a hacer hoy, vamos a usar una botella con agua en sus casas o si tienen conos grandes y luego 5 objetos pequeños. Consiste en ubicarnos cerca del cono grande y colocar los objetos chiquitos o pequeños al lado. Vamos a correr hacia adelante y debemos formar una figura geométrica, círculo, triángulo, cuadrado, lo que ustedes quieran, así como lo hace el profe. Podemos hacer de costado también. De costado, el trote de costado y traemos uno por vez. Vamos a ver qué figura va a crear el profe. Ahí formó un triángulo, ya hizo el triángulo, ahora puede hacer otra figura si es que lo quiere. Entonces puede hacer un triángulo, luego hacer un círculo y siempre trotando de costado. Sí, recuerden que debe ser un espacio no muy grande, pero sí donde puedan desplazarse bien. Entonces vamos a ver otra figura que va a realizar el profe. En sus casas pueden usar par de medias, vasos de plástico, peluches, ropa y formar una figura. En este caso es un cuadrado. Entonces en esto consiste nuestra tarea de hoy y esperamos sus videos. Así es. Chao, chao. Chao.